Análisis de riesgos contractuales. Herramientas estratégicas para la gestión preventiva en proyectos de ingeniería. ¿Por qué es fundamental el análisis de riesgos? El análisis de riesgos contractuales es una herramienta fundamental dentro de la planificación contractual, ya que permite identificar, evaluar y gestionar los eventos que pueden afectar negativamente la ejecución del contrato. Esta práctica no debe verse como un ejercicio burocrático, sino como una inversión estratégica que protege los intereses de todas las partes involucradas. En proyectos de ingeniería, obras y mantenimiento industrial, los riesgos contractuales no solo impactan los costos y los plazos, sino también la relación entre las partes y la continuidad operativa del proyecto. Un riesgo no identificado puede convertirse en un problema costoso que comprometa la viabilidad del proyecto completo. La gestión preventiva de riesgos permite anticipar escenarios adversos, diseñar respuestas adecuadas y asignar responsabilidades de manera clara y equitativa. Esto resulta en contratos más equilibrados, relaciones comerciales más sólidas y proyectos con mayor probabilidad de éxito. Impacto multidimensional. Sobrecostos no planificados. Retrasos en cronograma. Deterioro de relaciones. Interrupciones operativas. Reclamos y disputas legales. Pérdida de rentabilidad. Clasificación de riesgos contractuales. Los riesgos contractuales pueden clasificarse en 4 categorías principales, cada una con características y mecanismos de gestión específicos. Comprender esta clasificación permite al administrador de contratos desarrollar estrategias de mitigación más efectivas y asignar responsabilidades de manera adecuada. Riesgos técnicos. Están asociados a la complejidad del alcance, la calidad del diseño y las condiciones del sitio de trabajo. Errores u omisiones en diseño. Condiciones geotécnicas imprevistas. Interferencias no detectadas. Complejidad de la ingeniería. Obsolescencia tecnológica. Riesgos económicos. Incluyen variaciones de precios, inflación, problemas de flujo de caja y fallas en los mecanismos de pago. Fluctuaciones cambiarias. Inflación no prevista. Incremento en costos de materiales. Retrasos en pagos. Insolvencia de partes. Riesgos legales. Se relacionan con incumplimientos normativos, ambigüedades contractuales y disputas entre las partes. Cambios en legislación aplicable. Cláusulas ambiguas o contradictorias. Incumplimiento de obligaciones. Disputas sobre interpretación. Deficiencias en permisos. Riesgos operativos. Abarcan aspectos de seguridad, logística y disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución. Accidentes y eventos de seguridad. Problemas logísticos. Escasez de recursos calificados. Fallas en coordinación. Interrupciones por terceros. El proceso de identificación de riesgos. Durante la planificación contractual, el administrador de contratos debe liderar o participar activamente en la identificación de estos riesgos. Este proceso no es una tarea que se realiza una sola vez, sino un ejercicio iterativo que evoluciona conforme se conoce más información sobre el proyecto y su contexto. La identificación de riesgos implica analizar múltiples dimensiones del proyecto de manera sistemática y estructurada. 1. Análisis del tipo de contrato. Evaluar las implicaciones de la modalidad contractual seleccionada, suma, alzada, precios unitarios, administración, etc., y cómo ésta distribuye. Naturalmente los riesgos entre las partes. 2. Evaluación de experiencia de las partes. Revisar el historial y capacidades técnicas, financieras y operativas de todos los participantes, identificando áreas de fortaleza y posibles debilidades. 3. El análisis del entorno del proyecto. Considerar factores externos como condiciones económicas, políticas, regulatorias, climáticas y sociales que pueden impactar la ejecución contractual. 4. Revisión de restricciones operativas. Identificar limitaciones relacionadas con accesos, horarios, recursos disponibles, interferencias con operaciones existentes y otros condicionantes del sitio. Una identificación temprana de riesgos permite definir estrategias de mitigación y asignar responsabilidades de manera adecuada,
evitando sorpresas costosas durante la ejecución del proyecto. La documentación exhaustiva de este proceso es esencial para mantener trazabilidad y facilitar la actualización continua del análisis. Asignación estratégica de riesgos. La asignación de riesgos es un aspecto clave de la gestión contractual y representa uno de los elementos más importantes de la negociación. Un contrato bien estructurado asigna cada riesgo a la parte que se encuentra en mejor posición para gestionarlo, considerando capacidad de control, quien tiene mayor influencia sobre él. Evento de riesgo. Conocimiento técnico, quien posee la experiencia necesaria para mitigar el riesgo. Recursos disponibles, quien cuenta con los medios para gestionar las consecuencias. Eficiencia económica, quien puede gestionar el riesgo al menor costo. Una asignación inadecuada de riesgos genera desequilibrios contractuales que eventualmente se traducen en conflictos, reclamos y sobrecostos. Por ejemplo, obligar al contratista a asumir riesgos fuera de su control simplemente incrementará su precio para cubrir esa incertidumbre. 1. Riesgos de diseño. Deben recaer en quien desarrolla la ingeniería, ya que tiene control directo sobre la calidad técnica de los documentos. 2. Riesgos de ejecución. Son responsabilidad del contratista, quien controla los métodos constructivos, recursos y organización del trabajo. 3. Riesgos del sitio. Generalmente asumidos por el mandante, quien posee mayor información sobre las condiciones existentes. 4. Riesgos regulatorios. Pueden ser compartidos o asignados según quien tenga mayor capacidad de gestión ante autoridades. Enfoque gerencial del análisis de riesgos. Desde un enfoque gerencial, el análisis de riesgos contractuales debe documentarse y actualizarse periódicamente a lo largo de todo el ciclo de vida del contrato. Esta documentación no es un archivo estático que se guarda y olvida, sino una herramienta viva que evoluciona con el proyecto. Documentación estructurada. Mantener registros detallados de todos los riesgos identificados, con descripción clara, probabilidad estimada, impacto potencial y estrategias de respuesta definidas. Utilizar matrices de riesgo y herramientas de gestión apropiadas. Actualización continua. Revisar y actualizar el análisis de riesgos en hitos clave del proyecto y cuando surjan nuevas informaciones. Los riesgos evolucionan, algunos se materializan, otros desaparecen y nuevos pueden emerger. Base para decisiones. Utilizar la información de riesgos como fundamento para decisiones estratégicas sobre cambios, variaciones, extensiones de plazo y aprobación de reclamos. Un análisis sólido proporciona justificación objetiva. Esta información sirve como base para la toma de decisiones, la gestión de cambios y la negociación de reclamos. Un análisis de riesgos sólido contribuye a una planificación contractual más realista y a una administración de contratos más eficiente, permitiendo a la gerencia del proyecto anticiparse a problemas en lugar de simplemente reaccionar ante ellos. La transparencia en la gestión de riesgos también fortalece la confianza entre las partes y facilita la resolución colaborativa de problemas cuando estos inevitablemente surgen durante la ejecución del proyecto. Caso práctico: subestimación de condiciones del sitio. Un ejemplo común en proyectos industriales es la subestimación de riesgos asociados a condiciones del sitio. Este tipo de riesgo técnico puede tener consecuencias devastadoras si no se gestiona adecuadamente desde la fase de planificación. Cuando estos riesgos no se identifican ni asignan correctamente en la etapa de planificación, suelen generar reclamos significativos durante la ejecución. Consecuencias típicas: sobrecostos importantes por trabajos no previstos o condiciones más complejas. Extensiones de plazo mientras se resuelven las condiciones imprevistas. Disputas contractuales sobre quién debe asumir los costos adicionales. Deterioro de la relación entre mandante y contratista. Interrupciones en la secuencia planificada de trabajos. La gestión preventiva de riesgos contractuales permite reducir estos impactos y fortalecer la relación contractual. Por ejemplo, invertir en estudios geotécnicos detallados durante la planificación. Establecer mecanismos claros para gestionar condiciones imprevistas y asignar explícitamente estos riesgos en
El contrato puede evitar conflictos posteriores y mantener el proyecto dentro de los parámetros esperados de costo y tiempo. Estrategias de mitigación de riesgos. Una vez identificados y evaluados los riesgos, el siguiente paso crítico es definir estrategias apropiadas para gestionarlos. Existen 4 estrategias principales que pueden aplicarse individualmente o en combinación: evitar. Eliminar el riesgo cambiando el plan del proyecto, el alcance o las condiciones contractuales. Aplicable cuando el riesgo es inaceptable y existe una alternativa. Viable. Transferir. Trasladar el riesgo a un tercero mediante seguros, garantías, cláusulas contractuales o subcontratación especializada, útil para riesgos que otros pueden gestionar mejor. Mitigar. Reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo mediante acciones preventivas, controles adicionales, mejores especificaciones o procedimientos más robustos. Aceptar. Reconocer el riesgo y preparar planes de contingencia sin intentar modificarlo. Apropiado para riesgos de bajo impacto o cuando la mitigación resulta más costosa que las consecuencias. La selección de la estrategia adecuada depende de múltiples factores: magnitud del riesgo, costo de mitigación, capacidades de las partes y contexto específico del proyecto. Un enfoque equilibrado considera el costo-beneficio de cada estrategia y prioriza los recursos de gestión en los riesgos de mayor criticidad. Herramientas para el análisis de riesgos. Herramientas cualitativas. Matriz de probabilidad de impacto. Clasifica riesgos según su probabilidad de ocurrencia, baja, media, alta, y su impacto potencial, menor, moderado, mayor, crítico. Permite priorizar. Visualmente. Análisis FODA. Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con el contrato y las partes involucradas. Útil en fase temprana de planificación. Listas de verificación. Basadas en experiencia previa y lecciones aprendidas de proyectos similares. Aseguran que no se omitan riesgos comunes conocidos. Técnica Delphi. Consulta estructurada a expertos para identificar y evaluar riesgos mediante rondas iterativas de opinión, hasta alcanzar consenso. Herramientas cuantitativas. Análisis de sensibilidad. Evalúa cómo cambios en variables específicas afectan los resultados del proyecto. Identifica los factores de mayor influencia en costo y plazo. Simulación Monte Carlo. Utiliza modelos probabilísticos para estimar rangos de resultados posibles. Proporciona distribuciones de probabilidad para costo y duración. Árboles de decisión. Representan gráficamente decisiones secuenciales y sus posibles consecuencias, incluyendo probabilidades y valores monetarios esperados. Análisis de valor esperado. Calcula el valor monetario esperado de cada riesgo multiplicando su probabilidad por su impacto económico. Permite priorizar numéricamente. La combinación apropiada de herramientas cualitativas y cuantitativas proporciona una visión integral del perfil de riesgos del proyecto, permitiendo tanto la comprensión general como el análisis detallado de aspectos críticos. Conclusiones: un proceso continuo y estratégico. Proceso continuo. El análisis de riesgos contractuales no debe considerarse una actividad aislada, sino un proceso continuo que acompaña todo el ciclo de vida del contrato, desde la planificación inicial hasta el cierre final. Anticipación y prevención. Su correcta aplicación permite anticipar problemas antes de que se materialicen, reducir la incertidumbre inherente a proyectos complejos y mejorar significativamente el desempeño contractual global. Ventaja competitiva. Las organizaciones que dominan el análisis de riesgos contractuales desarrollan una ventaja competitiva importante, ejecutan proyectos más predecibles, mantienen mejores relaciones con sus contrapartes y logran resultados más favorables. Responsabilidad profesional. Para el administrador de contratos, el análisis de riesgos representa una responsabilidad profesional fundamental. No es opcional ni secundario, es parte esencial de la práctica competente de la gestión contractual. Reflexión final: en un entorno de proyectos cada vez más complejos y exigentes, la capacidad de identificar, evaluar y gestionar riesgos
Contractuales de manera proactiva distingue a los profesionales y organizaciones exitosos de aquellos que simplemente reaccionan ante las crisis.